1:29 de la tarde, vamos a continuación a seguir hablando del séptimo arte. En esta ocasión vamos a hablar de un largometraje, La Función, que se estrena en cines el próximo viernes 5 de abril y que es la primera obra de su director y guionista José Gasset. Como saben, los martes dedicamos la sección Cultura de Cine a hablar con pues responsables de películas, y vamos a hablar con Luis Alberto Jiménez, que ya saben es el director del blog Cine para Disfrutar. ¿Qué tal, Luis Alberto? Hola François, buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Bueno, mientras nuestro invitado se va conectando, vamos a hablar de José Gasset, que preséntanos quién es. Pues mira, es un director madrileño, aunque vive en Extremadura, y que es el creador de la productora San Pelícano, Uh-huh. con la que ha producido sus propios proyectos. Y entonces, pues La Función es su primer largometraje, que como tú has dicho, se estrena el viernes. Y por eso vamos a hablar hoy un poco con él. Ha hecho algún corto, ha hecho series para televisión y para las páginas web, Uh-huh. y entonces por eso queremos que hoy nos hable un poquito de la película La Función, que si te parece, no sé si ya le tenemos al teléfono. Bueno, pues mientras conseguimos conectar con José Gasset, porque está teniendo algunos problemas técnicos con su videoconferencia, vamos a decir que José Gasset es un director, como tú decías, y yo les voy a recomendar que se metan en su perfil de Instagram, el que tiene de sí mismo, ¿no? Porque tiene colgados unos vídeos, unos microvídeos muy interesantes sobre esa serie web que hizo. Se busca productor, que era una sátira en formato serie web, para un poco hablar del mundo del séptimo arte. Que por cierto, gracias a lo que recaudó, ¿no?, con esta web serie, pues pudo hacer esta película, que, como decimos, se va a estrenar el próximo viernes 5 de abril. Si te parece, Luis Alberto, vamos a hacer una pausa y en cuestión de minutos vamos a conectar con él, ¿de acuerdo? De acuerdo, perfecto. Hasta ahora. Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Como decíamos hace unos minutos, está con nosotros en los micrófonos de Onda Cero en Madrid Norte el director José Gasset, cuya película La Función se estrena en cines este próximo viernes 5 de abril. Vamos a hablar con él, con Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal, Luis Alberto? Hola François, de nuevo. Bueno, y vamos a saludar ya a José Gasset. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Me oís bien? Ahora ya sí. Antes hemos tenido algún problema, pero ahora ya te podemos escuchar. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es exactamente el argumento de esta La Función. Pues, la función es un juego con el espectador, entonces tampoco se puede, contar demasiado. Lo que sí que se puede contar, porque se va descifrando poco a poco a raíz que vas viendo la película, un poco el argumento de la propia película, pero sí que se puede contar que es nuestro protagonista, ¿no? En un día anodino, de repente pues sube a un piso, ¿no? Donde parece que la chica que le abre le conoce, y bueno, entra en ese apartamento, y a partir de ahí se suceden una serie de cosas que, como he dicho, genera con el espectador de la película siempre un juego entre lo que está viendo, tratando de descifrar si eso realmente es lo que es o es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Perfecto, no sé si sí, lo has bien, explicado bueno. como si fueras el director, lo has explicado. Hola José, soy Luis, y te quería seguir preguntando sobre la película. Tú también eres el autor del guión. ¿Cómo se te ocurre la idea para la película? Porque me parece muy original. Pues mira, esto, como yo creo que todas las películas que salen de una experiencia real, pues, ¿Ah, sí? Aunque no sé si tú, Luis, se podía interpretar que era una experiencia real, pero efectivamente lo fue. Fue un acontecimiento que sucedió en Madrid en 2017, que era una especie de iniciativa cultural en donde ocurrían este tipo de situaciones. Estoy tratando de hablar un poco en clave porque, insisto, el principio de la película juega con esa duda, luego se resuelve, pero bueno, en 2017 había este tipo de situaciones. Yo fui a este tipo de
de propuestas artísticas, ¿no? Y me sucedió lo que le sucedió al protagonista en la primera parte de la película, ¿no? Claro. Digamos que el primer tercio de la película está basado en una experiencia real y luego, después de eso, pues a mí me interesaba mucho pensar qué hubiera pasado si Claro. todo lo que le sucedió fue lo que le sucedió en mi cabeza, ¿no? Porque Sí. entonces, bueno, eso es un poco. Pues perfecto. ¿Ha sido muy difícil sacar adelante la producción, el rodaje, todo de la función de la película tuya? Claro, sí. Como sabéis, bueno, sacar una película de manera independiente es bastante complicado, más aún ahora, en donde el cine, bueno, está en... Sobre todo una película que se ambiciona para estar en salas, ¿no? Sí. Y está en un momento complicado y fue complejo. Sí que es verdad que trazamos una serie web que la llamamos Se Busca Productor, que parodiábamos nuestras propias desventuras para buscar fondos con productores, y a raíz de esos 6 capítulos hicimos un crowdfunding porque la serie tenía bastante gracia, porque yo sabía también que, bueno, no podía... La película en sí misma era más complejo y tenía que un poco aterrizar pues para pedirle dinero a mi primo, hacer algo más divertido y más gracioso, y entonces eso gustó bastante y tuvimos como la primera partida de crowdfunding, y luego con ya la película a medio rodar aplicamos a las ayudas del Ayuntamiento de Madrid y fue como el impulso final para terminar la película en condiciones, ¿no? Perfecto. Y ahora vamos a hablar de los protagonistas, claro. Háblanos de ellos, dímenos quiénes son y cómo los elegiste para tu película. Pues mira, al final, es verdad, como os he contado antes de cómo surgen estas películas, ¿no? Que es más con el arrojo, ¿no? Y la valentía, pues, de cada uno de los integrantes del equipo y los actores. Pues Luis Eras, yo le vi en un papel secundario en una película de Jonás Trueba, que se llamaba La Virgen de Agosto, que era una escena así un poco cotidiana, y a mí me gustaba él, y entonces, no tanto la escena, pero sí que él, y entonces estuve indagando en su videobook, tenía escenas eliminadas de esa propia película, y ahí es donde realmente me convencí de que Luis Eras tenía que ser él, porque ya había hecho, claro, aquí el casting lo hago yo, lo hacíamos, bueno, yo y mis colaboradores, pero todo desde, no tengo director de casting, era como una búsqueda muy personal, ¿no? También de ir a salas de teatro, de ver cortometrajes de escuelas, porque también las condiciones, tenía que estar el actor muy implicado con el proyecto y no podía ser tampoco alguien demasiado consagrado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos caímos muy bien. Y se metió un poco en el embolado, le gustó la idea, también era una propuesta en que el guión ha cambiado mucho con ellos, ¿no? Hicimos mucha dramaturgia actoral con ellos en un ensayo, en un ensayo de un piso que nos metimos como 3 días para encontrar un poco los vericuetos, ¿no? del propio guión, cambió el guión, y luego las actrices, Blanca y Nuria, pues da la casualidad de que la agencia de representación de Luis en ese momento también representaba a Blanca y a Nuria, y bueno, también yo un poco, pues me gustaron bastante, me las propusieron ellos, y también por economizar un poco la producción, ¿no? Porque tampoco tienes que liarte a negociar con 3 representantes sobre una película un poquito así arriesgada, sino que vas con un canal directo, y además ellas luego fueron fantásticas, se implicaron un montón con el proyecto, y al final tampoco tenía que lidiar con muchas cosas más, porque es una película en donde hay 3 actores, ¿no? Perfecto. Me gustaría preguntarte, José, por un tema, y es que llama la atención que haya sido rodada esta película en blanco y negro. Claro, sí. Pues mira, el blanco y negro yo creo que fueron por dos circunstancias. La primera, nos interesaba mucho todo el juego de distanciamiento, porque de lo que es el naturalismo, porque la película apuesta, como es solo en una localización, sí que visualmente queríamos jugar con el distanciamiento, y entonces el blanco y negro al final apela, ¿no?, a algo como más, pues también tenemos esa referencia del cine clásico, también un poco apela a lo surrealista. Entonces hay un distanciamiento ya desde el principio, ¿no?, con la realidad, que eso es un poco también lo que le pasa al protagonista, y conceptualmente nos interesaba mucho eso. También conceptualmente nos interesaba mucho todo el juego de sombras, porque al final es una película en donde no se sabe muy bien quién está diciendo la verdad, quién no está diciendo... Entonces ese juego de claroscuros y de sombras también pues nos interesaba conceptualmente. Y luego, por último, a nivel de diseño de producción,
tampoco, pues eso, como os he contado un poco todo antes, pues encontrar un piso para rodar 15 días, pues con nuestro presupuesto y tal, pues tampoco puedes, pues ya sabes cómo te cobran por, ¿no? Pues entonces Sí, había sí. que encontrar un piso que estuviera bien, pero entonces no era tan bonito, y entonces en blanco y negro pues también favorecía un poco que pues embellecerlo, ¿no? De alguna manera, porque Sí. lo puedes tratar con la escala de grises, puedes jugar de una manera como más... Entonces, bueno, se juntaron varias cosas y decidimos desde el principio que tenía que ser en blanco y negro, ¿no? Ujú. Tú ya lo acabas de comentar, lo del escenario, sobre todo que es escenario natural, un piso, no es un decorado. Es muy difícil adaptarse a unas dimensiones concretas para el rodaje, porque claro, tenéis las medidas son las que son, no es un gran escenario, o sea, no es un decorado. ¿Cómo haces? Claro. Pues eso, todos muy apretujados, éramos creo que 18 personas de equipo, y bueno, teníamos ese juego circular que tenía ese apartamento, ¿no? Que nos gustaba mucho, que se podía entrar a la terraza por distintos lados, tenía esa terraza y sobre todo yo creo que el trabajo más importante en este sentido, ya no tanto a nivel de convivencia, sino a nivel cinematográfico, era jugar con la cámara desde distintos puntos de vista y juegos visuales para que ese apartamento, a la manera de muñecas rusas, ¿no?, se convirtiera en distintos espacios a medida que avanza la peli y a medida que el protagonista efectivamente va viviendo distintas cosas en ese apartamento de 70 o 90 metros, ¿no? Entonces era muy interesante el juego de cámara porque efectivamente si tú vas viendo la película, de repente ese apartamento que parece que ya se ha acabado, empieza a aparecer Sí. de nuevo y aparece de otra manera y aparece... Entonces, Sí, bueno, sí. era el juego Totalmente, de cámara, ¿no? totalmente. Y la puesta en escena era como muy relevante, ¿no? Para no, pues, de manera espacial, ¿no? Para jugar con el Claro. espacio. Pues ya estamos acabando y antes de acabar nos gustaría saber qué proyectos tienes en manos ahora de que se estrene la película, la función el próximo viernes, pero qué proyectos estás preparando, si puedes adelantarnos algo. Sí, pues mira, bueno, se estrena el viernes en Cinetecas, solo decirlo, que me han dicho que lo tengo que decir, en Cineteca Pues, Matadero, que luego estará en varios pases, pero bueno, el estreno va a ser muy emotivo en Cineteca Matadero de Madrid. Y luego los otros proyectos, pues esto siempre es un galimatías, ¿no? Porque en el fondo a mí me gustaría intentar, porque este es un proyecto muy pequeñito, porque tú al final tienes una ambición, después de ver algún cortometraje, de rodar un largometraje, hacer un proyecto de largometraje, y esto tenía vocación de ser rodado y por eso el diseño de producción era pequeño, para que no se quedara en el cajón, ¿no? Pero ahora tengo otros proyectos, otro proyecto más grande, de época, de la Segunda República, sobre la música de la Segunda República, el jazz flamenco, y claro, es una cosa muy grande, pero que es sobre Madrid. Lo bueno es que es sobre Madrid, es toda la Segunda República en Madrid, un mestizaje cultural muy interesante. Lo que pasa que ahora viene la segunda parte, que es levantarlo, ¿no? Entonces, bueno, Claro, siempre hay como que... pasa siempre. Pero estoy apostando por intentar levantar un proyecto de más envergadura, porque también te digo que después de haber rodado una película independiente, veo que también tiene sentido intentar estar más tiempo desarrollando una película, pero que realmente tenga una vocación más internacional, ¿no? Y que realmente llegue a muchas salas, ¿no? Yo creo que hay que ir dando pasos, y en este sentido voy a intentar pues trazar todos esos pasos para, aunque me cueste un poquito más, para hacer una película más ambiciosa, ¿no? Y más Por en supuesto. este sentido, ¿no? Y contaremos contigo cuando la vayas a estrenar, ¿eh? Desde luego. Vale, perfecto. Oye, muchas gracias, Luis. Y Nada, a nada, ti. si queréis, lo bueno de ver estas películas independientes es que, como va a estar en pocas salas por España, no en 4 ciudades, pero en pocas salas, al final es una cosa casi única, ¿no? Es como un evento teatral, ¿no? Sí, Y además sí, tiene sí, mucho que ver con la película del teatro, ¿no? seguro, Entonces, seguro, estar por ahí, ver supuesto. esa película, luego estar en plataformas y tal, pero de repente estar ahí, pues es algo especial, ¿no? En la sala. Desde Sí. luego. Muy bien, pues José Gasset, director de la función, te deseamos lo mejor para esta película. Recordamos que se podrá ver a partir del próximo viernes, 5 de abril. Y ha sido un placer charlar contigo. Suerte con próximos proyectos. Lo mejor para este. Y nada, también a Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar. Gracias por darnos a este invitado tan interesante. De nada, muchas Nos gracias a vemos. vosotros. Adiós. Muchas Un gracias. saludo. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Más de uno.